Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, hoy voy a hablaros pues de una cosa que me pedisteis hace ya un poquito de tiempo, cuando recién migré a este nuevo reino, que es el 2268. Yo cuando migré era semilla A, aunque acababan de bajar de Reino Imperium. Hemos vuelto a subir al meter toda la migración y demás, y porque cada vez, digamos que el límite entre estar en un reino Imperium y ser semilla A es cada vez menos. Los reinos Imperium cada vez tienen menos poder, entonces cada vez es más fácil que el reino termine subiendo a Imperium. Creo que todavía hay bastante que limpiar, a lo mejor para mejorar después del KVK, pero no estamos nada mal y ahora os enseñaré las estadísticas de este reino. Este es en el que estoy ahora mismo y bueno, hemos tenido pues muchísima migración, como podéis ver, que se han ocupado 153 espacios que se pueden de migración, más las granjas que estén por debajo de 25 millones de poder o que no tengan ayuntamiento 25. Y bueno, os voy a enseñar primero mis estadísticas, que aunque bueno, ya muchos las conocéis. Tengo ahora mismo 72,3 millones de poder. Es un poquito más porque tengo pues algo en el hospital, ¿vale? Tengo 333.000 todavía, que estoy curando poquito a poco. Y bueno, en cuanto a puntos de muerte, tengo 5,7 billones de poder y esto es lo que hice el KVK anterior, y curé 61 millones, aunque fue un poquito menos, la verdad, porque pues mucho de esto viene por parte de los bárbaros. Yo creo que mínimo 10, 15 millones habrán venido de los bárbaros, porque hice como 63.000 bárbaros en un solo KVK. Y bueno, maté 56 millones de unidades. La intención es, si hay suficiente pelea, pues superar este número, porque ya nos hemos registrado para lo que sería para el KVK. Por eso es que quería hacer ahora mismo este vídeo. No sé todavía del todo si nos vamos a quedar en esta inscripción, si vamos a cambiar a cualquiera de los dos pues, tipos de historia que va a haber, si vamos a cancelarla, no tengo ni idea, la verdad. Hemos elegido este porque, por ejemplo, como solo pueden haber 100 reinos inscritos, es bastante mejor pues guardar un puesto aquí, ya que si te pones en cualquiera de estos dos y luego quieres volver, no puedes. Pero sí que puedes salir de este e ir a cualquiera de los otros. Entonces, básicamente es por eso que nos hemos registrado este KVK. Y va a haber bastantes reinos, digamos, con bastante poder. Uno puede ser el 1002, que aunque tenga mucho poder, no es que tenga muchas kills. Pero también está pues lo que sería así reinos que son bastante conocidos. Estaría el 1093, estaría pues el reino de 1960, que es el de 60 GT. Hay muchos reinos así bastante fuertes. También está el 1606, que pues, era uno de los reinos a los que yo había aplicado, pero bueno, no vi mucho el mensaje de que me habían aceptado, no lo vi a lo mejor con suficiente tiempo, yo creo. No hemos vuelto a hablar, la verdad, y tampoco habían bajado Imperium el día que yo necesitaba migrar, entonces al final terminé viniéndome a este. Pero es un muy buen reino, tiene incluso mejores skill points que este, pero está súper bien. Y pasa lo mismo que este reino, están como ambos en la línea de Semilla y de Imperium. Y bueno, por aquí también estaba el reino que os acabo de decir, que era el reino de 60 GT en 1960. También está el 1955, que quizás le conocéis bastantes. O sea, hay muchos reinos que son fuertes para este KVK. Está también el 2377 y bueno, bastantes reinos que son pues Imperium o que tienen muchísimo poder, muchas kills, lo que va a hacer pues que este KVK se venga interesante. No sé aún si se han inscrito todos ellos o no, pero bueno, vamos a ir ya a lo que íbamos, que era enseñaros pues lo que eran las clasificaciones, las estadísticas del reino como tal. Y bueno, vamos a empezar por lo que sería en poder. En poder tenemos ahora mismo 13,3 billones de billones de poder, que no es mucho, pero si juntamos la segunda alianza está muy bien. Y para ser semilla A en general, ¿vale? Porque acabamos de subir Imperium con los últimos 2 o 3 migrantes. Si limpiamos un poquito es fácilmente semilla A. Entonces es como si fuésemos A o Imperium bastante bajo. Pero bueno, estamos bastante bien de poder. Aquí hay muchísimo poder que se puede utilizar para reforzar y es algo que le gusta muchísimo a este reino, y por lo que me ha hecho también decantarme a venir aquí. A mí me gusta mucho que se utilicen las granjas para reforzar,
porque es una de las estrategias que es clave para poder luego seguir adelante y pues no cerear las cuentas principales en la primera zona, pero bueno, sí que un poquito el poder se podría reducir aquí sobre todo y bajar fácilmente de Imperium, pero bueno, después de toda la limpieza tremenda que se ha hecho este KVK, creo que está bastante bien. La primera alianza es en la que estoy yo ahora mismo y es la alianza principal, que bueno, tiene 4 estrellitas, estaría bien si pudiésemos ganar y llegar a 5, estaría bastante bien. Y bueno, aquí hay muchos miembros que seguramente les conocéis, como sería Ploto, porque también es creador de contenido, está Black Panther, hay muchos creadores de contenido en este reino y bueno, creo que hace que sea bastante factible encontrar así pues gente que quiera migrar, dar a conocer el reino y demás. Así que bueno, vamos a pasar a lo que sería pues las muertes de la alianza y luego os enseño un poquito lo que sería el poder individual y las skills individuales, que bueno, ya estoy viendo que está por ahí Pacemaker. Y bueno, aquí en la clasificación de asesinatos tenemos 738 billones de kill points. Estamos un poquito que nos faltan 3 miembros que se han movido y demás, que fácilmente estamos en 750 billones de kill points. La verdad que está bastante bien y aquí en la segunda alianza pues son 115 solamente. Como os digo, es mucho peso, pero es generalmente para reforzar, lo cual está bastante bien en las primeras zonas del KVK. Yo lo mismo voy a hacerlo con las granjas, voy a tratar de reducir el poder allí y matarme todo lo que pueda este KVK y reforzar a tope, porque quiero reducir bastante el poder allí y que luego después se pueda trabajar después del KVK un poquito más y limpiar el reino, que ahora está pues muy bien, la verdad, para todo lo que se ha tenido que limpiar para poder bajar de Imperium y demás, con gente que se tenía que ir y todo eso. Entonces la verdad que está bastante bien, el resto de alianzas pues no tienen mucho sentido. En cuanto a poder individual, yo estoy en el top 119, no tengo muchísimo poder, la verdad tengo bastante poquito. Sí que me gustaría pues en el pre-KVK empujar un poquito y cambiarme las T4, T2, T3, quizás gran parte de ellos subírmelo a T5 para poder pelear con más T5 en el campo abierto, aunque va a depender un poquito de con quién nos empareje en el KVK y qué reinos se terminen registrando este KVK, cómo se hagan las alianzas con pues entre la diplomacia y demás con los demás reinos. Y bueno, aquí como podéis ver en el rango 1 está Peacemaker, que tiene pues 400 millones de poder, que la verdad es que ha empujado ahora bastante porque bueno, estamos en el cenit de poder y ya lleva pues 76 millones, casi 77 millones de poder, lo cual es una auténtica locura para... Esto lo subió en una hora después del reset, poca cosa más, lo cual es muchísimo lo que lo ha subido de golpe sin esperar nada. Y bueno, también de poder individual, pues aquí está Mutzlinger, que también está con bastante poder y algunos reclutamientos recientes tenían también bastante poder, aunque no sé exactamente quién son los últimos migrantes y demás, porque yo no estaba en este reino el KVK anterior, entonces toda la migración nueva es como si fuesen jugadores nuevos para mí, porque hemos entrado a la vez días después, entonces todos son jugadores nuevos para mí, pero que está pues bastante bien. Y bueno, vamos a ir ahora a las muertes individuales. El primero está Peacemaker, es obviamente. Yo estoy en el round 45, que está bastante bien para el poder que tengo, creo yo, vamos. Y bueno, aquí pues Pacemaker, que tiene 52 billones de kill point, que es una auténtica máquina. Hizo el KVK pasado, creo que 13 billones de kill points o una cosa así. Se hizo 726 millones de unidades, que esto no son kill points, son unidades. Así que imaginaros luego pasar todo esto, que la mayor parte fue T5, porque estaban en el KVK con 60 GT. Así que fue una auténtica locura lo que hizo, y también matarse 25 millones de unidades es muchísimo. Yo ni siquiera tendré nunca esa cantidad de tropas. Tengo casi, después de este KVK, tendré esto en todos los KVK que he jugado. Así que es una locura, la verdad. Y bueno, el resto de los jugadores están bastante bien. También tenemos aquí muchos que están por encima de los 10 billones de kill points. Y bueno, están bastante bien. La verdad, estas son más o menos las estadísticas que pues tenemos. Lo de banderas creo que es redundante, nivel de poder, de nivel de ayuntamiento también. Y bueno, aquí en recolección hay algo que me ha chocado bastante la atención, y es que aquí hay uno que ha recolectado 51 billones de recursos, la verdad.
no sé ni cómo lo ha hecho. Yo en esta cuenta tengo 17 billones, sí que es cierto que nunca recolecto recursos en la principal, pero mi primera granja creo que tiene como unos 25 billones o algo así de recursos recolectados. Esta de por aquí es mi granja. Tiene 26 billones de recursos y obviamente si sumamos todas mis granjas pues salen muchísimos recursos, pero tenerlo todo en una cuenta me parece una locura llegar a 52 billones de kill points. Y bueno, como digo, mis objetivos son subir la mayor cantidad de kill points, ayudar lo más posible al reino y también aumentar un poquito de poder para luego perderlo. Y me gustaría llegar cuanto antes a los 10 billones de kill points, pero no sé exactamente cuándo llegaré, si en 2 o en 3 KVKs, porque depende muchísimo de los emparejamientos. Tengo todavía bastantes aceleradores y bueno, este no es el mejor KVK que voy a tener porque acabo de migrar, entonces puede que sea un poquito más complicado por eso, pero bueno, aquí en recursos tengo muchos y en aceleradores también. Así que bueno, hasta aquí son más o menos todas las estadísticas de mi reino, mis estadísticas también actuales y lo que os he podido enseñar más o menos de la alianza. La migración ya está cerrada como tal, nos hemos registrado al KVK y creo que no se va a reclutar absolutamente nada, al menos eso es lo que han dicho. Si se saltase lo que sea el llamado, que sería un poquito raro, pues igual se vería, pero no lo creo. Así que bueno, vamos a ver qué nos tocan. Ya iré haciendo algún vídeo más sobre qué nos tocan del GoBeCash y a ver si puedo comenzar a hacer directos. También me gustaría empezar bastante a hacer directos del KVK en guerras y demás, pues bueno, para que veáis un poquito cómo es la pelea estando en un reino Imperium siendo free to play, porque seguramente que nos toque con bastantes Imperium en el GoBK, viendo todos los que hay que están disponibles para inscribirse en estas temporadas. Así que bueno, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya resultado entretenido y que bueno, ya me diréis qué tal os parece que están las kills. Sí que creo que se puede limpiar un poquito el reino, ya lo he comentado a los líderes y demás, pero bueno, después de toda la limpieza que se ha hecho este KVK y demás, está súper bien. Quedan algunos jugadores que se tienen que ir, que son los que están siendo el mayor de los problemas. Hay gente que es muy peso muerto, que está, por ejemplo, si vamos por aquí, hay algunos que no tienen alianza, que son peso muerto, pero que es que no se quieren ir, están en zona 1 y son los que están también retrasando muchísimo. Aquí tenemos uno que se tiene que ir y no se quiere ir, no tiene ni kill point ni tiene nada, está en una alianza que no sirve para absolutamente nada, está con burbuja desde hace días y como ese hay algunos que se supone que se van a ir, pero bueno, están por ahí que están molestando más que otra cosa. Y por muchos de esos, pues se limpiarán porque se van a terminar yendo, pero esta inscripción pues van a fastidiar un poquito. Pero bueno, vamos a dar mucha pelea, la gente ya tiene muchas ganas del KVK y vamos a dar nuestra mejor versión. Así que nada, espero que os haya resultado entretenido el vídeo. Podéis dejarme la opinión sobre las estadísticas del reino y decirme pues qué tal están las vuestras y demás. Y nos vemos en el próximo vídeo, os leeré en los comentarios. Y quería daros también las gracias porque acabamos de llegar hoy a los 1000 suscriptores, la verdad me ha hecho bastante ilusión. Así que bueno, vamos a ver, a intentar seguir viniendo con nuevo contenido y demás. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.